Vale. Entonces, cuando nosotros conectamos resistencias en serie y en paralelo, las fórmulas que habíamos aprendido para los capacitores son opuestas. Oigan, por ejemplo, en el caso de la conexión serie, si se fijan, la sumatoria es recta. Vean ahí en pantalla, la sumatoria es recta. Que antes lo que hacíamos es que sumábamos los recíprocos. Acá no, acá sumamos recto. No sé si recuerdan, en los capacitores cuando estaban en serie se sumaban los recíprocos, pero acá en los resistores ahí es donde se suma recto. ¿Ves? Esta presentación creo que ya se las puse por ahí, si no otro ratico se las pongo. Hoy les... ok, a ver cómo estamos ahí, ¿verdad? Entonces la suma de todos los resistores participantes es la resistencia equivalente cuando estamos en serie. En la conexión paralelo pues sería lo contrario, aquí sería el asunto de los recíprocos, ¿ok? El recíproco de la resistencia equivalente es la suma de los recíprocos de cada resistencia, extendiendo la sumatoria quedaría así, ¿verdad? Simplemente lo contrario de los capacitores y no se vayan a confundir. Y vamos a ilustrar con un ejercicio. Les decía, este material por ahí está. Vamos a resolver este circuito. Cuando yo diga resolver circuito, quiero decir conocer las características de cada componente. La verdad es que cuando ya conocemos la corriente o las corrientes, el flujo de corriente en el circuito, entonces ya el profe puede preguntar lo que quiere y nosotros se lo damos. Asumo que ya se conocen también las resistencias. Vaya, vamos al ejemplo. En este caso conocemos el valor de la fuente. Tenemos el valor de la fuente acá, de la FEM, de 300 voltios. Y tenemos el valor de cada resistor. Les voy a llamar así, ¿ve? Este va a ser 1, acuérdense. Este va a ser 2 y este otro va a ser 3. Así les vamos a llamar. Mande. Sí, está bien. Ajá, gracias. Ok, entonces ahí tenemos es que ese es resaltador, no es plumón. Entonces ahí tenemos los valores de los elementos pasivos y activos del circuito. O sea, el valor de cada resistencia, lo tenemos todo. Decir resolver el circuito implicaría que conocemos todo el flujo de corrientes. Por decir algo, imagínense que del positivo de la pila emergen 10 amperios. Esto es por decir algo. Y que esos 10 amperios se reparten, 5 amperios se va por R1 que está en paralelo con R2 y R3, y los otros 5 amperios se van por R3. Luego se reúnen nuevamente por acá, 5 amperios y 5 amperios se vuelven a sumar y a hacer 10 amperios. Entonces, eso es conocer el flujo de corrientes, cómo está la malla de corriente ahí. Miren, yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué corriente atraviesa a R1? Según esos datos ficticios. 10 amperios. ¿Qué corriente atraviesa a R3? ¿Verdad que ahí aplica una lógica que si uno se mete a intelectualizarla un poco, diría conservación de la carga eléctrica? Que las corrientes se suman, ven. Por ejemplo, en este nodo de acá, según esos datos que por cierto son ficticios, aquí se embuten 5 amperios y aquí se embuten 5 amperios. Ustedes pueden afirmar de manera tajante de que en este alambre van a emerger 10 amperios, ¿verdad? Por conservación de la carga. Eso le conocen como ley de los nodos de Kirchhoff. Oigan, ley de los nodos de Kirchhoff. Kirchhoff se escribe raro. Todos los ciclos la doy y siempre se me olvida.
Creo que es así. Algo así. Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, por aquí dice. Vale. Entonces, vamos a proceder ahorita a resolver el circuito. ¿Ok? Mouse. Estábamos aquí. Estaba con la ley de los nodos, mejor termino esto, ley de los nodos de Kirchhoff. Yo les decía, si aquí se embuten 5 amperios y acá se embuten 5 amperios, por ley de los nodos, aquí tienen que salir, brotar 10 amperios, ¿verdad? Eso no hay duda. O sea que en un nodo, podríamos decir que en un nodo la sumatoria de las corrientes va a ser igual a 0. Porque podemos decir que estas son positivas y que las que brotan son negativas. Podemos tomar esa convención. ¿Ok? Y entonces decir que la suma de todas las corrientes en un nodo, entendiendo por nodo una intersección como esa, tiene que dar 0, ¿verdad? Todo lo que entra iguala a todo lo que brota. ¿Ok? Eso es una simple lógica. Ya ustedes han desarrollado un poco esta lógica y por eso yo no me ocupo tanto en establecer estas leyes formalmente. Vamos a resolver este circuito entonces, porque eso de 5 amperios y 10 amperios me lo inventé al abuelo de pájaro. ¿Ok? Vamos a determinar cuántos son esas corrientes. ¿Sí? ¿Cuántos son esas corrientes? Podrían decir ustedes, para saber eso tenemos I es igual a B sobre R. ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? Ok, y podríamos decir entonces 300 voltios entre, ¿entre cuánto? Sí, entre la resistencia total, entre la resistencia equivalente del circuito. Sí, estaría bien. Sería entre la resistencia equivalente del circuito, estaría bien. Miren, quiero ahondarles más eso. Si yo quisiera saber la corriente que está atravesando a R2, entonces yo tendría que ser, digamos que le voy a llamar I2, va a ser igual, sería a el voltaje de aquí, que perfectamente le puedo llamar B2, y que no necesariamente son 300 voltios, entre la resistencia R2, pero la resistencia R2, ahí la tienen que es de, aquí está, ¿ve? 40 ohms. Entonces, entre R2, que esto es 40 ohms, ¿verdad? Entonces, no, quisiera que aquí me regalen mucha atención. Si yo quiero ocupar la formulita de ohm, quiero saber cuánto vale la corriente en el resistor 2, que llamo I2, voy a dividir un voltaje entre una resistencia. Pero no es cualquier voltaje, allá hay 220 voltios y voy a ocupar esos. No, no, no. Tiene que ser justo el voltaje a través del elemento. Si yo soy el cuerpo mío es un elemento, hay un voltaje a través de mí, que sería mi cabeza y mis pies, digamos. Tendría que ser el voltaje de ese elemento, porque R1 tendrá un voltaje B1. R2, ya vimos, tiene un voltaje B2 y R3 tendrá su voltaje B3. Entonces, para poder conocer la corriente en R2 y 2, tengo que dividir el voltaje a través de sus paticas de R2. ¿Me comprenden eso? Eso es importante. Entonces, este Francisco dijo que puedo dividir los 300 voltios entre la resistencia equivalente. Es que entonces estamos ocupando este voltaje de acá, los 300 voltios, entre la resistencia equivalente. Lo que él dijo es correcto por esta razón, yo lo explico. Piensen que lo que tenemos es la batería de 300 voltios, ¿verdad? Y acá
tienen una sola resistencia que se le llama resistencia equivalente, que sería la resistencia de toda esta red de resistores. ¿Ve? Si yo saco la resistencia de toda esa red, miren, sus terminales son esta patica y esta otra patica, ¿ve? Que serían este punto y este otro punto. Si a esta patica le llamo A y a esta patica le llamo B, entonces sería la resistencia entre A y B. Y la resistencia entre A y B va a ser la combinación de estas tres. ¿Ok? Entonces, tuvo razón él porque la resistencia equivalente, que es esto de acá, se ve sometido a este voltaje de acá, ¿ve? Y este voltaje de acá, pues son el voltaje de la batería, que son los 300 voltios. Porque ya el énfasis que estoy haciendo es que I es igual a B sobre R. Pero ¿cuál B, cuál R? Justo el B a través de las patitas del elemento. En este caso estoy como considerando que los tres elementos son uno solo. Y es lo que vamos a hacer a continuación para resolver. Vamos a reducir la resistencia. Primeramente vamos a reducir el paralelo, vamos a simplificar el circuito. Primero reducimos el paralelo. Mande. Una pregunta. Y si digamos usted nos preguntara cuál es la corriente específicamente digamos, en la parte de 40 ohmios, ¿cómo podríamos saber cuál es el voltaje? Sí, al final lo vemos. Ahí va a salir, ahí vas a ver. En el proceso vamos a hacer eso y ahí lo vas a notar, ¿oíste? Y espero te asombres. Bye. Entonces, la primero sería hallar la resistencia equivalente de la malla. Para ello, lo que voy a hacer es reducir la malla a R1 y uno solo acá que le voy a llamar R23, que es la combinación de 2 y 3, ¿verdad? Esos R2 y R3 están en paralelo y entonces los voy a reducir a uno solo, que se va a llamar R23. Para un paralelo se ocupa lo de los recíprocos, ¿sí? Y en este caso, pues sería algo como así, ¿ve? R23 a la negativo 1 es igual a 40 recíproco más 40 recíproco. Que dice, bueno, en fracciones se ve así, y eso como son denominadores iguales, 2 sobre 40 ohms, le damos vuelta totalmente después de simplificar y nos queda R23 es 1 sobre 20, ya simplificado, ahora sí le damos vuelta y R23 tiene que ser 20 ohmios. Eso es la resistencia de esos dos. Entonces, a continuación, simplificaríamos el circuito. Aquí, así quedaría el circuito, ¿verdad? Observen, teníamos un circuito donde todo este se va a reducir a uno solo y quedaría pues de esta manera, ¿verdad? Ahí pueden ver a R23 en serie con R1, ¿eh? Ahí está, ahí se reduce. R23 se reduce a R23 está en serie con R1. ¿Ok? Y todavía hay que simplificar estos dos, hay que reducirlos a uno solo. Así, ¿verdad? Esos dos tendríamos que reducirlos a uno solo. Como están en serie, es más fácil, es la suma recta. Entonces sería 10 más 20, o sea, 30 ohms. Esa es la resistencia equivalente de esos dos. Y esa ya es la total, la que nos habían pedido. Se simplifica de nuevo el circuito así, ¿ves? Así quedaría el circuito, ¿verdad? Y esta es la equivalente. Miren. Ahí está. Hago una pausa. Podría regresar a la simplificación de R23. Uno más. Ahí. Sí, ahí. Vale.
¿Estamos bien ya? Ok, avanzamos. Ahora sí podemos aplicar lo de I es igual a V sobre R. Yo les pregunto, ¿cuál es el voltaje entre las dos patas de REQ? Es 300, ¿verdad? ¿Por qué se sabe que es 300? Porque esto es un equipotencial, esto es un alambre ideal. Todos esos puntos están al mismo potencial y los de aquí son otra potencial. Es como cuando decimos que decía yo, aquí hay un potencial y aquí arriba hay otro potencial. Todos estos puntos es un equipotencial y allá abajo es otro equipotencial. Entonces, ahí tenemos dos potenciales. Entonces, el voltaje entre el azul y el amarillo es 300 voltios. Entonces, y la resistencia del elemento es 30 ohms. Entonces, sí se puede hacer 300 entre 30 y eso va a dar 10. Ah, pegó con lo que habíamos hecho ficticio, pero por casualidad, digamos, algún recuerdo por ahí. 10 amperios. Vale, 10 amperios. Quiere decir que el circuito simplificado está siendo atravesado por 10 amperios. Eso que veo ahí, ¿verdad? Ahí están los 10 amperios, ¿verdad? La corriente del circuito simplificado. ¿Ok? Claro. Ahí. Ahí. Bueno. Entonces ahí sale una corriente de 10 amperios que se puede visualizar ahí. Corre de forma antihoraria. ¿Cómo sé yo que corre de forma antihoraria? Porque emerge del positivo de la batería, y se embute en el negativo de la batería. Entonces la corriente brota por acá y se embute por acá. Por eso, por la dirección de la FEM. ¿Sí? Ahora miren, el voltaje entre estos dos puntos es de 300 voltios también, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el positivo y el negativo para este elemento? Ignoren lo demás. ¿Dónde está el positivo y el negativo? Lo único que sabemos es que aquí hay una corriente de 10 amperios atravesándolo. Viéndolo aisladamente, ¿cómo sabemos cuál es el positivo y el negativo? Les quiero enfatizar una técnica. ¿Man? Sí, la señorita. Al revés. Ajá, eso que me acaba, ¿cómo te llamas? Oscarito, lo que dice Oscarito, fíjense, se embute en el negativo. Eso es para las baterías. Las baterías es como tu papá, él provee el pisto y vos sos el consumidor, vos te lo gastás. Obviamente lo invertís para tus estudios. Pero entonces, un proveedor es lo contrario de un consumidor. Entonces, las baterías son proveedores de energía. Para ellas es esa ley que vos estás diciendo. Se mete por el negativo y emana por el positivo. Pero para los consumidores es lo contrario. O sea que este es un consumidor, esa resistencia. Para ella, ¿se acuerdan que yo les decía, los Coulomb entran con más potencial y salen con menos potencial. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para los consumidores, la polaridad es así. Las corrientes se mete por el positivo y emerge por el negativo, en el caso de los consumidores. Y para los proveedores, las baterías es lo contrario. ¿Estamos bien?
Vaya, eso que vaya quedando claro. ¿Dónde está el positivo? Mande. Ah, no, Ajá, ya no me he ahí. podido acordar de tu nombre. Julio, qué bárbaro yo. Ok, sigamos, Julito. Vaya, entonces, ahora, para ir dando respuesta a lo que preguntó Julio, quisiéramos saber cómo se distribuyen esos 300 voltios. Hello, ¿cómo se distribuyen esos 300 voltios? Nos interesaría saber. Digamos que tenemos aquí 10 voltios, 10 ohmios y acá 20 ohmios. Entonces, esta cuestión quizás es proporcional. Aquí quedarían quizás 6.60, como son 300, va. Como son 300, aquí tendrían que quedar 200 y aquí 100 por proporcionalidad. ¿Les suena? Si es que la cosa es proporcional, pero a saber. ¿Me entienden? Los 300 se van a distribuir así. Van a quedar 100 en R1 y van a caer 200 en R23. ¿Verdad que sí? Y eso es así. Pero una forma de saberlo es midiendo, para no usar proporcionalidades, es midiendo el voltaje aquí, miren. Para medir el voltaje aquí, planteamos esa ecuacioncita. El voltaje 1 va a ser igual a I1 por R1, porque I1, ¿verdad que ya la conocemos? Julio preguntó cuánto es la corriente en las resistencias de 40, porque esas no se saben todavía, si eran 5 y 5 como yo supuse. Pero lo que sí sabemos es que en R1 pasan los 10 completos. Repito, lo que sí sabemos es que en R1 pasan los 10 completos. En R1, ¿sí? Entonces el voltaje en R1 sí lo podemos saber con esa ecuación. Sería los 10 amperios por los 10 ohmios que ella tiene, y eso te da los 100 que ya los esperábamos, ¿ok? Entonces esos 100 los voy a colocar por allá a un ladito, porque vamos a ir acumulando datos, oigan. Dije, vamos a ir acumulando datos, quiero decir cuáles son los valores de este elemento. Su resistencia es 10. Su diferencia de potencial, ¿cuánto es, Rodrigo? 100 voltios. ¿Dónde tiene el positivo siempre, Rodrigo? A la derecha, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Entienden? O sea, irle conociendo todas sus características a R1, ¿ok? Podríamos saber más de R1. Bueno, tenemos tres cosas en realidad. Tenemos su diferencia de potencial y sabemos que aquí es el positivo. Tenemos su resistencia y también ya tenemos su corriente. Le sabemos tres cosas a R1. Lo único que no le sabemos es su potencia. Si el profesor no la pregunta, pues no perdamos tiempo en calcularla. Ya, a menos que la necesitemos. Pero en este caso, pues calculémosla. Potencia es B por I, ¿se acuerdan? ¿Ve? Entonces sería B1 por I1, está bien fácil, ¿sí? O sea, 100 por 10, ¿verdad? Ajá, y eso da 1000 watts. Y se lo colocamos ahí ya. Ahí ya. Entonces, ahí, así lo voy a poner. Ya tiene sus cuatro características. Miren, tenemos su resistencia, su corriente, su voltaje y su wattaje, su potencia. ¿Ok? Y así quisiéramos para los otros dos, que ya Julio tuvo la inquietud, que a ellos no los cruza 10 amperios. Como son iguales y la cuestión es proporcional, son 5 y 5. Y en un examen, si ustedes ya manejan eso de que es proporcional, simplemente saben que es igual 5 y 5. Pero aquí, en caso que no fueran iguales, tendríamos que hacer un cálculo. Y por eso lo vamos a hacer aquí, asumiendo que no ya sabemos que es 5 y 5. Para ello sería bien sencillo. Para él tú conoces
las resistencias, pero te interesaría saberles los voltajes. Y como yo dije que aquí arriba es un equipotencial, todo esto, eso no. Bueno, eso es un equipotencial. Aquí, fíjense, tenemos un equipotencial y aquí tenemos otro equipotencial. Obsérvenme esos tricolor. Tengo tres potenciales, como tres gradas. Grada 1, grada 2 y debería tener una silla por aquí para tener una grada 3, ¿verdad? Ella ayer andaba con unos ánimos que, Fíjense que en la clase de ayer, por ejemplo, en física 1, ya algunos de ustedes han visto que en vez me toca ponerme de cabeza para hacer los estados de equilibrio. Tremendo golpe, 2 veces y nada me salía ayer, oiga, ni siquiera pude hacer eso, que eso nunca me había fallado. Hoy me acuerdo, antes de subirme a la silla. Entonces tendríamos 3 nodos, 3 equipotenciales. En este caso, el equipotencial más bajo sería el rojo, ¿verdad? El rojo, ¿verdad? Luego, más arribita, 100 voltios arriba, está el verde. Y el azul estaría a 300. No sé si me lo logran ver. El más bajo es el rojo. El que está verde está 100 arriba. El verde está 100 arriba. Aquí hay 100 de altura. Hasta aquí hay 100, ¿verdad? Y el azul que está más arriba, lo voy a hacer arbitrario, no sé. El azul está más arriba. Entonces, lo que sé es que el azul está a 300 por arriba. Que aquí hay 300. Aquí habían 100 y aquí 0, digamos. ¿Ves? Entonces, lo que puedo concluir es que aquí hay 200, ¿verdad? ¿Entienden? Por complemento, por gradas, ¿verdad que sí? Porque entre el rojo y el azul hay 300. Eso se puede leer aquí, ¿ve? Entre el rojo y el azul tenemos 300. Ahí se puede leer. Entre el rojo y el verde hay 100, ya lo calculamos para R1. Entre el verde y el azul, ¿cuánto queda? El complemento. ¿Les parece? De esa manera determinamos que aquí hay 200 voltios, que sería el complemento. A los 300 que hay entre el rojo y el azul, le restamos los 100. Y eso también no lo podríamos deducir calculando el voltaje para 2, 3 y como son paralelos, el voltaje sería... También. Perfecto. Claro. El R23 tiene un voltaje, ¿verdad? Y era I por R. Su R de él era 20, ¿verdad? Y su I era 10. 20 por 10, 200. Correcto. También se puede así. O por complemento. Hay dos alternativas. ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora ya sabemos, fíjense, cuánto es el voltaje entre estas dos patitas. Ya sabemos el voltaje ahí es 200. Y lo mismo aquí. También el voltaje aquí es 200. O sea que V2 y V3 valen 200. ¿Verdad? Eso ya se sabe. Y entonces ya podemos saberle sus corrientes, Julio. Así se sacan las corrientes de ellos. Normalmente tenés que hacer eso para sacarles las corrientes. Entonces, Entonces, de esos elementos ya tenemos la resistencia y el voltaje. Ahí los voy colocando. Miren, ahora tendría que colocarles las corrientes que se sacan así, ¿ve? Sería I2 es B2 entre R2, ¿verdad? O sea, B2 entre R2. Y eso es 200 entre 40. Lo que da 5 amperios como esperábamos, ¿verdad? Y ya se la colocamos a él. Ya tiene 3 cosas. Va a faltar la potencia. Para I3
las mismas matemáticas. Queda así, 5 amperios también. Queda así, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya conocemos 3 elementos, solo faltan las potencias. Y esas son B por I. Para ir B2, la P2 sería 1000, ¿ves? Y la del otro creo que sería idéntica. 1000. Y ahí sí tenemos completo. Miren, para cada elemento conocemos todas sus características. A saber, o sea, corriente, voltaje, resistencia y guataje. Guataje, le voy a escribir que no me esté hablando. Alejandro. Estamos. Este es otro Alejandro. Ay, ¿qué quede? Vaya. Entonces ahí está terminado, pero ya con la corriente basta. Oigan, con la corriente puedes sacar I cuadrado R, puedes sacar lo que yo te pida. Sacar las corrientes es la base. Miren, aquí lo importante era saber el flujo de corrientes, que de aquí brotaban 10 amperios y que se repartían 5 por aquí y 5 por acá. Eso es saber, ¿verdad? Entonces yo podría decirles, las corrientes de rama, este punto a este punto hay una rama que la está circulando 10 amperios. ¿Sí? Estoy ilustrándoles corrientes de ramas, corrientes de rama. Ramas es todo eso que está ahí, miren lo que marqué en azul. En esa rama primera circulan 10 amperios. En esta otra rama circulan 5 amperios. Y en esta otra rama de acá circulan otros 5 amperios. Ahí hemos determinado las corrientes de rama. Váyanse acostumbrando a los términos, esas se llaman ramas, ¿ok? Si observan ramas como que son los caminos entre dos nodos. Y nodos son las intersecciones, ¿verdad? Nodo le llamo a esas intersecciones que están acá, esto es un nodo. Y las ramas son los caminos que hay entre dos nodos. Por ejemplo, tengo este nodo y este otro nodo. Y tengo 3 caminos entre ellos. Camino 1, camino 2 y camino 3. ¿Ven? Y cada camino es una rama. Rama con M, no con N. ¿Estamos? Bien. Más en el siguiente lámina vamos a hacer corrientes de lazos. Lazos son ramas cerradas. Mande. La potencia en ese caso, ¿es casualidad que nos haya dado lo mismo en cada En las 3. Ajá, o es que siempre va a ser? No, hay una relación entre ellas, ilustrémosla, démosle, gracias por tu pregunta. Oscar, la potencia de la batería, Oscar, mira, la resistencia de la batería no tiene sentido porque esta es una FEM ideal, no es como ayer. Ayer hablamos de baterías reales, pero si esto fuera una batería real, lo que haríamos es ponerle por aquí una resistencia R minúscula, ¿verdad? Pero la FEM sigue siendo algo que no tiene resistencia. Para la FEM no aplica, entonces para la batería no podés hacer I cuadrado R. Pero la batería sí tiene voltaje y tiene corriente, ¿verdad? Que tiene las dos cosas. Entonces para la batería, su potencia de la batería sería 300 por 10, ¿verdad? Entonces sería 3000 watts. 3000 watts y se la colocamos ahí a la batería. La batería solo tiene 3 características, no tiene resistencia, ¿ok? Diferentes son las baterías reales, pero en esas lo que se hace es separarlas. Como la FEM y la batería en ella nunca va a tener resistencia. Ok, entonces
Mira eso, Oscarito, esto es para ti en particular por tu inquietud. 3.000, 1.000 más 1.000, ¿ves? Más, si tu papá tiene 3 hijos y les da $1.000 a cada uno, qué chivo va. Entonces, lo que él provee son 3.000, la potencia de él es 3.000, ¿verdad? Y los consumidores 1.000 cada uno. Y es casualidad de que hayan dado iguales, no tienen por qué ser iguales. Pero sí tendría que ser la suma entonces. La suma es así, esta suma que te he ilustrado acá sí se tiene que cumplir y eso es conservación de la energía, porque estamos hablando de joules por segundo, pero joules. Entonces estamos conservación de la energía, ¿verdad? A menos que hubiera un reactor nuclear por ahí. Ya, vaya. Entonces ahí vamos. Vaya, tenemos otra lámina. Entonces esta yo se las pongo ya más tardecito. Oigan, hoy no me voy a estar durmiendo. Voy a parar este video.